Bueno, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a dar inicio a la meditación de esta noche. Saludamos a todos los que nos vean en YouTube. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Estamos nuevamente aquí transmitiendo, llevando las buenas nuevas de salvación. Y hoy vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 24, del 1 en adelante. El tema es el retorno del Rey, de Reyes y del Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Venimos a ti en este día, Señor, dándote gracias, pidiéndote perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús nos presentamos ante ti, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que al que viene a ti tú no lo echas fuera, Señor. Y por eso venimos, Señor, a clamarte, a pedirte, a suplicarte, Señor, que nos perdones, y queremos darte gracias por todas las cosas que nos diste este día, Señor. Por el trabajo, por la comida, por la salud, Señor, porque nos tienes alentado, Señor. Estamos sanos para la gloria de tu nombre, Señor. Por eso te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Y también por las noticias buenas que hay también en la televisión, Señor. Que ya pronto van a abrir las iglesias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, que podamos reunirnos de nuevo, Señor, pero tenemos que seguir predicando el Evangelio en las plataformas, Señor. También, Señor, te doy a ti la honra y la gloria y gracias por permitirnos, Señor, estar en estas plataformas, Señor, transmitiendo el mensaje de salvación y de vida eterna, Señor. Señor, te pido, Señor, en esta noche, por la vida de Brian, que lo guardes, que lo protejas, Señor, si es que tienen que volver a la escuela, Señor. Y también a mi esposa, también a Cristian, Señor, allá donde quiera que se encuentren. Ojalá, Señor, tú obraras en su vida, Señor, y los rescataras, Señor, y viniera a tus santos caminos. También te ruego por los hermanos de mi esposa, por mis hijas en El Salvador, Mónica y Julie, Señor, y mis nietas, mis nietas y mis nietos también y mi nieta, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, en el nombre bendito de Jesús, y que ellos puedan, Señor, darse cuenta que la religión no salva, sino que Jesús es el único que puede salvar, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria y te las pongo en tus manos para que tú las guardes y las protejas de todo mal, Señor. A tu mamá y a tu abuela y a todos sus familiares en El Salvador, Señor, sus tíos. También, Señor, oramos por aquellos que se encuentran mal de salud, Señor, en los hospitales, en las casas, Señor, donde quiera que se encuentren, te los ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que pronto tú los levantes de ese lecho, Señor, y ellos puedan dar testimonio de que tú estuviste ahí con ellos y que tú los has librado, Señor, de esa peste. Gracias, bendito Señor, por los médicos, por lo que siempre te vamos a pedir y poner en tus manos, porque estas son las personas que han estado frente ahí, Señor, en primera línea, como dicen, Señor. Ellos han estado tratando de salvar vidas, Señor. También, Señor, te ponemos en tus manos a las enfermeras y los enfermeros, a los CNA, ayudantes de enfermera, a los que hacen la limpieza, Señor. Gracias, mi Señor. Sé que han muerto muchos, Señor, pero solo tú conoces, Señor, por qué, Señor. A ti te daremos siempre la alabanza y la gloria, Señor. También te ponemos en tus manos los cuerpos de seguridad, la policía, Señor, los bomberos, los paramédicos, Señor, también que ellos están trabajando, Señor. Guarda a esa gente, Señor. Protégelos, Señor. Protege a sus familias, Señor. También te pongo en tus manos al pastor Agustín, a su familia, Señor, el centro de rehabilitación. También todos mis hermanos están en tus manos, los de la segunda planta también, Señor. Y te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por cada uno, por toda la iglesia, por cada familia, Señor, de la iglesia Emanuel y todas las iglesias en el mundo, Señor. Que tú los protejas, que tú los guardes a todo aquel que son hijos tuyos, Señor. Y que alcances a aquel que todavía no se ha convertido, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, comenzando en el verso 1. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Perdón. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Se aborrecerán y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le damos a Dios por su bendita palabra.
En el discurso del Monte de los Olivos surgió debido a algunas preguntas que los discípulos hicieron cuando Jesús les dijo que el templo sería destruido. Un día, primero ellos querían saber cuándo. En el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Y por eso ellos le estaban preguntando. Les dijo, el templo sería destruido un día. Primero, ellos querían saber cuándo. Mateo no registra estas respuestas, pero se halla en Lucas capítulo 21, verso 20. Bendito sea Dios. Les dije Lucas capítulo 21, verso 20 al 24. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos tener presente que el contexto de este discurso es judío. Jesús habló acerca de Judea en el verso 16, del día sábado en el verso 20 y de las profecías de Daniel tocantes al pueblo judío en el verso 15. La plena verdad, respecto al rapto de la iglesia, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, Primera Carta a los Corintios 15, 51, todavía no había sido revelada porque era un misterio. Según Efesios capítulo 3, del 1 al 12, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Después, por revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, bendito sea el nombre del Señor, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Y es que en este estudio, por eso lo estoy haciendo de esta manera, porque se puede entender mejor, se puede entender paso a paso. Se puede entender paso a paso
en Mateo 24, 1 al 44, indica que nuestro Señor hablaba de sucesos que ocurrirían en la tierra durante el tiempo de la tribulación. En el verso 8, en donde dolores de parto es un símbolo de la tribulación. Y ve también en el 21 y 29, después de sacar súbitamente la iglesia del mundo, habrá un periodo de paz y seguridad. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 4. Fíjense cómo dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que se os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que nosotros ya tenemos la palabra, hemos sido instruidos por pastores, evangelistas, nos hemos instruido en escuelas, en colegios, con este libro sagrado, y es por eso que siempre insto yo a que leamos la palabra cada día, que tengamos un tiempo de meditación de la palabra, como esta tarde lo hacemos, como en la mañana también lo hago. Cuando voy en el carro también voy oyendo la palabra y también oro a Dios. A veces me levanto también a orar. Pero como les digo, tenemos que saber, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a estar informados si no vemos las noticias? ¿Cómo vamos a informarnos si cuando no había televisión, cómo nos informábamos? Nos informábamos por medio del periódico, de la radio. En mi tiempo habían unos radios así que se llamaban Telefunken, de los años 40 o 50, que solo agarraban onda corta, y no me acuerdo, pero me acuerdo que se oían, después fue revolucionando la radio y entonces sacaron aparatos diferentes. Pero como les digo, pero si usted es un lector de la palabra y lo que no entienda, siempre pregúntele al Espíritu Santo. Pero antes de ponerse usted a estudiar la Biblia, ore y dígale al Espíritu Santo que quiere usted que Él le enseñe la palabra. Es lo que yo siempre he hecho. Fui enseñado así. No por ningún maestro ni pastor, no. Fui enseñado por el Dios Todopoderoso, por el Dios mismo. Porque cuando yo le preguntaba al Señor, me fui dando cuenta yo de ello, porque al principio cuando el Señor me trajo al Evangelio, me salvó, me tenía preguntas y le preguntaba al Señor y la Biblia se abría sola y me llevaba y me decía, lee ahí. Ahí está tu respuesta. Así trabajó el Señor conmigo. Pero ¿cómo? Solo cuando uno tiene preguntas y se comunica con Dios, le pregunta a Dios, Dios te va a responder. En mi caso, yo era un principiante, era un niño en el Evangelio, cuando tenía 30 años, hace ya muchas lunas, ¿verdad? Pero el Señor, en su misericordia, el Espíritu Santo, me abría la Biblia y me enseñaba y me decía, aquí está tu respuesta. Y me fui yo encariñando y haciendo aquel hábito. Yo en la noche, cuando regresaba de la iglesia, yo dormía en un carro que me habían regalado en una troca, ya andaba colchón, le había puesto televisión y dormía en una esquina donde había una luz, ¿cómo se llaman estos? Cosas, donde había un foco, pero un poste de luz. Ahí me ponía a estudiar y leía y leía y leía. Me acuerdo que llegaban a los alambres unos pajarracos negros y empezaban a hacer sus ruidos, ¿no?
Y yo los corría, agarraba algo y los corría de ahí. Ya como a las 12 o 1 de la mañana me iba a dormir. Tranquilo. Nunca nada, nunca me pasó nada. Siempre Dios me guardó. Bendito sea Dios. Pero como les digo, seguido de un tiempo de terrible sufrimiento, muchos eruditos bíblicos creen que el periodo durará 7 años, según Daniel 29, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le perdón. La vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Por otra semana, mas confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es lo que está escrito en Daniel. Es este periodo de tribulación el que Jesús describió en el discurso del Monte de los Olivos. Al final de ese periodo, Jesús regresará a la tierra, derrotará a sus enemigos y establecerá el reino prometido. Después, en esta sección Jesús explicó 3 diferentes periodos durante el tiempo de la tribulación. Fíjense, en este capítulo habla del levantamiento de la iglesia, habla de paz y seguridad cuando comienzan los 3 años y medio y los otros 3 años y medio de tribulación. Habla también de cuando Jesús venga a la batalla y destruya todo, a todos sus enemigos. Es que aquí está encerrado los tiempos finales y es donde hay que poner atención. Muchas personas me han preguntado a mí, pero hermano, mire que sirve, pero hay que leerlo, hay que hacer un estudio exhaustivo para poder entender todo y hay que ir desglosando parte por parte. Mire lo que pasa aquí. El principio de la tribulación. Mateo capítulo 24 del 4 al 14. Los sucesos de ese que se describen en esta sección son principios de dolores. Dolores de parto en el verso 8. El cuadro de una mujer dando a luz es una ilustración de la tribulación, según
1 Tesalonicenses, capítulo 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En Isaías, capítulo 13, versos 6 al 11, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como devastación del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenarán de terror, angustia, dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros son como llamaradas. He aquí el día de Jehová viene, día terrible de indignación, ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz. Bendito sea el nombre del Señor. Consideremos algunos acontecimientos significativos que ocurrirán al principio de este periodo. Engaño religioso. Miren lo que dice Mateo, capítulo 24, donde estamos, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. A menudo los judíos se habían dejado descarriar de falsos profetas y falsos cristos. El jinete del caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Es el anticristo, aquel final dictador mundial que hará que las naciones se descarríen. Empezará su carrera como pacificador, firmando un pacto con Israel para protegerla de sus enemigos, según Daniel 9:27. Israel recibirá a este hombre con los brazos abiertos como gran benefactor, según Juan capítulo 5, verso 43. Guerras en Mateo 24:6. Fíjese, en que las guerras no son la señal del fin. Siempre ha habido guerras en el mundo y las habrá hasta el fin, hasta el mismo fin. Porque vamos a estar en la batalla de Armagedón con Jesús. Esa es la batalla final. Ya los últimos 3 años. No, cuando eso pase, cuando esté la gran tribulación y venga el Señor nuevamente para acabar con todo y lanzar. Después de los 7 años. Después de los 7 años. Sí. Aquí vamos a encontrar la respuesta a esta. Mire, oiga lo que dice aquí. La venida, anuncia el fin de la venida del Señor. Y las habrá hasta el mismo fin. Las guerras por sí mismos no anuncian el fin del mundo, ni la venida del Señor. Hambres en Mateo 24:7, en la primera parte. La guerra y el hambre por lo general marchan juntas, Apocalipsis 6:6. Sugiere precios exagerados para los víveres básicos porque un denario era la paga de un día. Muerte en Mateo 24:7. Los terremotos contribuyen al hambre y ambas cosas producen epidemias
que cobran muchas vidas, mártires. Mateo 24:9. El mundo siempre ha aborrecido a los creyentes, pero aquí vemos una aceleración de las persecuciones y asesinatos. Todas las naciones participan. Esta no fue, por cierto, la historia de la iglesia primitiva. Caos mundial en Mateo 24:10 al 13. Vamos a leer ahí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Los que una vez fueron leales unos a otros se traicionarán mutuamente. Esto sugiere que los matrimonios, los hogares y las naciones se destrozarán por la falta de lealtad. El quebrantamiento de las leyes inundará, según el verso 8, 24:12 de Mateo. 24:12 de Mateo. Amén. Ese es el que le estaba diciendo. Porque incluso las agencias de la ley no podrán conservar la paz. ¿Cómo? Me imagino que van a estar ocupados en porque allá hubo algo, aquí hubo algo, o aquí hubo otra cosa, aquí otra cosa, y no van a alcanzar. No van a alcanzar. En el versículo 13 no tiene nada que ver con la salvación personal de esta edad presente de la gracia. El fin no significa el fin de esta vida, se refiere al fin de la época, el versículo 14. Los creyentes que están en la tierra durante este terrible periodo, que perseveren en su fe, serán salvos cuando el Señor venga al fin del periodo para librarlos. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino, el fin vendrá solo después que el evangelio del reino haya sido adecuadamente predicado en todo el mundo. Este evangelio del reino se refiere a señales del evangelio. Solo Dios sabrá cuándo se realiza esto de acuerdo con su propósito. La tarea del creyente es predicarles a todas las naciones. A todas las naciones, fiel y constantemente hasta que el Señor regrese a llevar a su iglesia al cielo. Sí, esté pasando lo que esté pasando. Por eso dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Dice, en los creyentes, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Cuando el Señor venga al fin del periodo para librarlos. La predicación en todo el mundo enseña que Dios escogerá y sellará a 144,000 evangelistas judíos que llevarán por toda la tierra el mensaje del reino. Este versículo no enseña que el evangelio de la gracia de Dios debe esparcirse por toda nación antes que Jesús pueda volver por su iglesia. Lo que se considera aquí es el retorno del Señor al final
al final del mundo. O sea, al final de la era. La mitad de la tribulación, en Mateo 24, 15 al 22, el punto en la mitad del periodo de la tribulación es de suma importancia, porque en ese tiempo ocurrirá un suceso que fue profetizado hace siglos por Daniel en el capítulo 9, 24 al 27. Vamos a leerlo. 70 semanas están determinadas. Es el que leímos anteriormente. Por favor, fíjese en que esta profecía tiene que ver solo con los judíos. Es ahí donde tenemos que darnos cuenta. Tiene que ver solo con los judíos y la ciudad de Jerusalén. Tu pueblo, tu santa ciudad, en el 24. Aplicarla a la iglesia, o sea, a cualquier otro pueblo o lugar, es interpretar mal la palabra de Dios. La profecía tiene que ver con 70 semanas y la palabra hebrea semana significa una semana de años o 7 años. 7 equivaldrían a 490 años. Pero este periodo de 490 años se divide en 3 partes. Durante 7 semanas, 49, la ciudad de Jerusalén será destruida y se restablecerá la adoración. Punto número 2. Después de 62 semanas, 434 años, el Mesías vendrá a Jerusalén y morirá por los pecados del mundo. 3. El príncipe hará un acuerdo con los judíos por una semana, 7 años, para protegerlos de sus enemigos. El decreto de reedificar Jerusalén fue emitido en el año 445 antes de Cristo por Ciro, por el rey Ciro. En Segunda de Crónicas dice la palabra de Dios. Decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de los persas, de lo que hablábamos ayer, de Persia, no, de Etiopía hablábamos ayer, de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Oigan, para que se cumpliera la palabra de Jehová, dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios con él. Bendito sea el nombre del Señor. La ciudad fue reconstruida en tiempos de aflicción. Sir Robert Anderson, en su obra clásica The Coming Prince, El Príncipe que Viene, en 1975 ha demostrado que hubieron exactamente 482 años proféticos de 360 días cada uno entre la emisión del decreto y el día en que Jesús entró a Jerusalén como rey. Pero tenemos que tomar en cuenta la restante semana de 7 años. ¿En dónde encaja? Fíjate en que la misma ciudad que fue construida también será destruida por el pueblo de un príncipe
que ha de venir, Daniel 9:26, es decir, los romanos. El príncipe que ha de venir designa al anticristo. Esto tuvo lugar en el año 70 de Cristo, pero la nación judía será librada y la ciudad volvería a ser restaurada, porque en un tiempo futuro el príncipe que ha de venir, el anticristo, hará un pacto con los judíos por 7 años. Aquí es donde encaja la semana que falta. Acordará protegerlos y sus enemigos de sus enemigos y permitirles construir el templo. Daniel 9:27. Habla de la restauración de los sacrificios. Esto exige un templo. Es cuando va a ser construido el templo. El lugar lógico para este periodo de 7 años es después del rapto de la iglesia. En tiempos de la aflicción, este periodo de 7 años es después del rapto de la iglesia, el tiempo de la aflicción de Jacob, es decir, el periodo de la tribulación durará 7 años. Segunda de Tesalonicenses 2:1-12. Indica que el anticristo no puede revelarse sino cuando el que lo detiene haya sido quitado. Ese que lo detiene es el Espíritu Santo en la iglesia. Una vez que la iglesia esté fuera de este mundo, entonces Satanás puede producir su obra maestra, el anticristo. Bendito sea Dios. Sí, estamos aprendiendo. Hará un pacto por 7 años, pero después de 3 años y medio, la mitad de la semana romperá el acuerdo. Porque primero, los primeros 42 meses van a ser de paz. Pero de un día para otro se quita la careta y dice, quita la máscara y dice, comienza la tribulación. Comienza a perseguir a todo aquel que hable de Cristo, a todo aquel que hable de Dios. Él comienza eso. Ahí va a ser lo duro. ¿Vea? Apocalipsis, según Tesalonicenses 2:3-4 y Apocalipsis 13. El anticristo hará que se ponga en el templo una estatua viva de sí mismo y su asociado, el falso profeta, según Apocalipsis 20:10. Hará que toda la tierra lo adore. Satanás siempre ha querido la adoración del mundo y en la mitad de la tribulación empezará a recibirla, según Mateo 4:8-11. Jesús llamó a esta estatua la abominación desoladora, en el verso 15, Daniel 9:27. Un interesante paréntesis ocurre al final de Mateo 24:15. El que lee, entienda. Esta declaración indica que lo que Jesús estaba enseñando tendría un significado mucho mayor para las personas que leerían el Evangelio de Mateo en los últimos días. Al leer el profeta Daniel y las palabras de Jesús, estos creyentes comprenderán los sucesos y sabrán qué hacer. Esta es otra evidencia de que el discurso en el Monte de los Olivos se aplica a estas personas durante el periodo de la tribulación. Los eruditos de la profecía han especulado respecto a por qué el anticristo romperá el acuerdo con los judíos. Después de 3 años y medio, se ha sugerido que en ese punto de tiempo ocurriría la invasión rusa a Israel, profetizada en Ezequiel 38 y 39. A la verdad, Israel estará tranquilo y morando en seguridad, porque estará protegido por el anticristo. Ezequiel 38:11.
en este tiempo será el gobernante de una alianza de 10 naciones, los Estados Unidos y Europa, Apocalipsis 17, 12 y 13. Rusia, por supuesto, será derrotada por completo, no por Israel, sino por el Dios Todopoderoso. Cuando el anticristo vea que su gran enemigo, Rusia, ha sido derrotado, aprovechará la oportunidad y entrará en Israel rompiendo su pacto y apoderándose del templo. Los lectores de esta profecía en los últimos días sabrán qué hacer: huir de Judea. Estas instrucciones son similares a las que dan en Lucas 21, 20, pero se refiere a un periodo diferente. Las instrucciones de Lucas se aplican al asedio de Jerusalén en el año 70. La señal era la confluencia de los ejércitos alrededor de la ciudad. Las instrucciones de Mateo se aplican a los creyentes judíos a mediados de la gran tribulación, y la señal es la profanación del templo. Por la estatua del anticristo, los que han confundido estos dos sucesos han llegado a la creencia de que Jesús regresó en el año 70. Después de Cristo. Este párrafo completo se relaciona solo a los judíos porque ningún creyente se preocuparía por quebrantar la ley del sábado. Este acontecimiento da paso a la gran tribulación, la última mitad de la 70ª semana de Daniel, cuando los juicios de Dios caerán sobre la tierra. Durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, los juicios fueron naturales, guerras, hambres, terremotos, etc. Pero durante la segunda mitad, los juicios serán sobrenaturales y devastadores. Durante este periodo, Dios cuidará a sus escogidos, en el verso 22, lo que se refiere a los judíos y gentiles que han creído y se han convertido. Los escogidos aquí no se refiere a la iglesia, pues que ella habrá sido arrebatada por lo menos 3 años y medio antes. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios. Gracias, Señor, porque solo tú, Señor, nos puedes guiar, Señor. Gracias por esta enseñanza, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego, Señor, que nos permita, Señor, mañana continuar la segunda parte, Señor. Guarda a todos mis hermanos, Señor. Sana al enfermo, Señor. Acuérdate del drogadicto, del homosexual, de la prostituta, del borracho, del hechicero, del brujo. Dale la oportunidad, Señor, de que vayamos y les prediquemos hoy que van a abrir las iglesias nuevamente, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Guarda a nuestras familias, Señor. Guarda a mis hermanas, Señor, a mis sobrinos, a la familia de mi esposa, Señor. A todos mis hermanos en todo el mundo, Señor. Allá en China, Señor, hay muchos cristianos también. Alrededor del mundo tú tienes personas que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, bendito Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.